contarles un poco acerca de mi pasión, porque los juegos de mesa, desde muy chico, ha sido mi pasión. Soy de las momias acá del mundo de los juegos de mesa. Llevo hartos años metido acá. Veo muchas caras conocidas, también muchas caras nuevas, lo que me alegra mucho. Y nada, yo les quiero contar un poco acerca del cambio de paradigma de la industria, pero en realidad va a ser un poco un repaso de la historia de los juegos de mesa, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Ya? Entonces vamos a partir. Bueno, lo voy a hacer al revés de los cristianos. Voy a partir hablando de la bibliografía que es útil para esto. Acá hay un libro muy, muy bueno, que es Board Games in 100 Moves, que es de Sir Ian Livingstone. Si no conocen su nombre, deberían investigar un poco porque es el creador de Games Workshop. Los creadores de Warhammer, es una leyenda el señor. Ese libro en particular ayuda mucho a entender la evolución de los juegos de mesa en el mundo y se los recomiendo porque además es entretenido, está bien ilustrado, maravilloso. Y el otro que es un poco más árido, que es de Richard Sibel, es un juego que también cuenta un poco la historia de los juegos de mesa, pero se adentra más en las mecánicas, explica cómo se juegan. Entonces, eh, yo creo que vale la pena revisar esos dos. Ya, y partamos con preguntas. Ah, ¿dónde estábamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos en los juegos de la industria? ¿Y cómo aprendemos para seguir firmes, aprender de los errores que han pasado? Porque la industria no ha estado exenta de errores. ¿Y cómo podemos mejorar? ¿Ya? Entonces yo le pedí a mi amigo Mampato que me prestara su cinto espacio temporal. Lo programé para miles de años atrás en la historia. Nos volvemos hacia miles de años antes de Cristo, y vamos a ver qué había ahí. Y lo primero que encontramos son los albores de los juegos de mesa. Está el considerado el primer juego de mesa, el Senet, o para otros también puede ser el Hounds of Jackal. Eh, no se sabe exactamente si fueron los primeros o no, no hay registro. Tampoco se saben las instrucciones de esos juegos. ¿Por qué? Porque se encontraron los materiales nomás. Entonces los autores, investigadores, arqueólogos inventaron unas reglas que quién sabe si son o no son. Pero estamos hablando de la edad de bronce. Y juegos que probablemente tenían carácter ritual, pero es pura especulación. Eh, ¿Dónde encontramos como el primer juego como con instrucciones? Eh, el backgammon, el primer dado que se encontró, la verdad, de 6 caras, fue de un backgammon que se encontró en Irán en menos 2800. De esa edad estamos hablando. El primer dado de 6 caras, que sus lados opuestos sumaban 7, como es actualmente, se encontró en Pakistán también por muchos años atrás. Todos estos números, 2800, quién sabe, quién sabe. El carbono 14 da para mucho. El primer dado de 20 caras, los roleros acá, apareció en Egipto también en esa época. Entonces estamos hablando de que esas innovaciones, ya eran grandes innovaciones, pero no sabemos su origen, la verdad. Ahora, ¿cuál fue el primer juego popular del mundo? Del que todo el mundo hablaba, el primero en expandirse. Bueno, todo indica que fue el Nine Morris, o el juego del molino, como le llaman. Eh, es bien curioso porque en la antigua Roma se encontraron tableros, como así, cuando están las patitas del perro, las marcas de cemento en el suelo, se encontraron tableros dibujados en las puertas de restaurantes, no sé, incluso en pompas fúnebres, se encontraron en muchos lugares tableros de Nightmare Morris. Y el juego se expandió rápidamente por toda Europa, llegó hasta Inglaterra, donde se hizo extremadamente popular, y em, podemos encontrar el primer juego con variantes que tengamos conocimiento, porque además del Nine-Man Morris, apareció el 12-Man Morris, el 6-Man Morris, distintas variantes de configuración para poder jugar el juego. El primer registro del juego en el Ars Amatoria, un libro que enseñaba a amar.
muy curioso de Ovidio, y donde Ovidio decía que para poder amar a una mujer había que saber jugar. Y explicaba un poco acerca de este y un par de juegos más, pero muy curioso. Bueno, vamos que otros hitos van marcando la historia de los juegos de mesa en el mundo. Y el hito número 3 que marqué fue el primer libro de juegos. Y el primer libro de juegos fue hecho por nada más ni nada menos que Alfonso X el Sabio. Fue un rey de España, que acá los leguleyos lo conocerán muy bien, porque fue el autor de las 7 partidas, el primer compilado de leyes penales, civiles, las metió todas de los 7 reinos de España. Y era bueno para el juego. Y entonces mandó a compilar, él se le considera el autor, pero él mandó compilar la información en su libro del ajedrez, dados y tablas. Y es el primer compendio o registro real de juegos de mesa en el mundo. Primera vez que se escribe como se compendian los juegos que habían en esa época. Después de eso, tenemos que preguntarnos cuándo comienza la industria de los juegos de mesa. Y esta es la parte que más me encanta, porque yo soy fanático de los juegos de cartas. Y la industria como tal parte con los juegos de cartas, parte con la imprenta. ¿Por qué? Porque antes todos los juegos se hacían de manera artesanal. Los ajedrez, los go, todo se hacía de manera artesanal. Y cuando llega la imprenta y se empiezan a imprimir juegos, lo primero que se hizo fueron las cartas, ¿ya? Lo curioso del asunto es que el, el primer registro de una asociación gremial relacionada a los juegos de mesa fue en el 1628, la Worshipful Company of Makers of Playing Cards en Inglaterra. Y existe hasta el día de hoy. Y en el fondo es una asociación gremial de creadores, ahora ya no son solo creadores, ahora hay de todo. Pero originalmente eran 100 creadores de juegos de naipes, productores. Y entonces los naipes se empezaron a masificar rápidamente por todo el mundo, dejó de ser algo de la élite, pasó a ser algo que era transversal, que llegaba de arriba a abajo. Antes lo había sido el dado, ojo, los juegos de dados venían desde muchísimo antes, pero no era considerado como una industria, además porque el dado también se hacía artesanalmente. El juego del Pepito Paga Doble, aunque no lo crean, y la estafa y todo eso del gallo en el puerto ahí, existe de tiempos inmemoriales, no es una invención del chileno, lamentablemente. Ahora, quizás la forma de estafar, divertida, esa quizás, pero el juego en sí viene de tiempos inmemoriales. Entonces, los naipes empiezan a abarcar todo el mundo. Pero, ¿cuándo realmente podemos hablar de que hubo una industria? Digamos que, bueno, cuando el Estado, cuando el aparato estatal se da cuenta que es negocio. Y en ese momento, cuando se da cuenta que es negocio, ¿qué es lo que hace? Por impuestos. Entonces los naipes venían, y hasta el día de hoy todavía muchos países le ponen una estampilla a los naipes que hay que romper para poder abrirle, y ese naipe es donde se paga el impuesto. Entonces, ahí uno dice que en realidad tenemos una industria porque el Estado puso ojo, cobró, está bien la cosa, ¿no? Bueno, avanzando en el tiempo, nos preguntamos cuándo fue la primera licencia en un juego de mesa. Nosotros pensamos, oh, voy a hacer un juego de StarCraft, o de, no sé, o de un programa de televisión. Yo hice uno de Waikimani y Tolosa, imagínate. Pero eso existe de hace muchos, muchos años. Tanto así que cuando Francisco de Medici, un notable duque de Florencia, estamos hablando del 1500, por ahí 1500, siglo XVI, le regala il gioco della oca, el juego de la oca, a el rey Felipe de España, causó
tal conmoción, fue tan sensacional este regalo, que se volvieron locos por el diseño. Y todo el mundo quiso replicar el juego que Francisco le había regalado al rey Felipe. Entonces se empezó a imprimir el juego de la Oca, ese modelo en particular, y después empezaron a salir otros diseñadores a imitarlo y hacer diseños nuevos, más innovadores, a poner colores bonitos, nuevas ilustraciones, cambiar. Y los que eran populares, se les compraban los derechos para poder replicarlo. Y entonces tenemos como el primer registro como derecho de autor sobre el dibujo y el primer licenciamiento de un juego de mesa. Eh, Nadie se imaginaría que eso fue en los 1500. ¿Ya? Así es como ha ido avanzando el mundo de los juegos. Puse como bonus ahí, ¿cuándo fue el primer campeonato de juegos de mesa? El primero que hay registro es un campeonato de ajedrez en 1886. Bueno, las primeras editoriales de juegos de mesa. ¿Cuándo partieron las editoriales? Como editorial propiamente tal, dedicada a los juegos de mesa, esto es a principios del siglo XIX, en 1822-26, se me va el nombre de esa editorial. La primera editorial, bueno, el juego es un juego sobre viajes en Estados Unidos, ¿ya? 1822. Pero la primera editorial que sacó un juego popular fue uno que se llamaba The Mansion of Happiness, y que curiosamente esa editorial está ubicada en la ciudad de Salem, Massachusetts, en Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? Las vueltas de la vida, 50 años más tarde, de ahí vendría George Parker, creador de Parker Brothers, que fue probablemente el que impulsó de mayor manera los juegos de mesa en el mundo. Ustedes dirán, con puros juegos iguales. No, no era así. No, era un visionario. Y entonces acá podemos ver algunas de las primeras editoriales. Hice trampa porque repetí varias para mostrar cómo iban evolucionando los logos. Pero McLaughlin Brothers, por ejemplo, eran una empresa dedicada a la litografía. Y los juegos, pónganse a buscar en eBay o en internet, los lindos que son, cómo están pintados, las ilustraciones maravillosas, colores vívidos. Bueno, ahí tenemos el primer logo de George Parker antes de unirse a su hermano. George Parker era un gran diseñador, pero muy malo haciendo negocio. Y su hermano salió al rescate ahí para salvarlo. Y fundaron después Parker Brothers. Después está Selchow Reiter, A. Slow, Schmidt-Spiele en Alemania, que viene de Ferdinand Schmidt, y ahí hay otro logo de Schmidt, que es distinto a FX Schmidt, que esa es otra marca también histórica de Alemania. Milton Bradley, que es de 1860, por ahí, 1863. Ravensburger o Otto Mayer, que también hacían libros y juegos. Bueno, en fin, esos son como las primeras marcas que hicieron que esto se expandiera en el mundo. Puse ejemplos de todos lados, porque puse ejemplos de los tres focos más grandes que son Estados Unidos, Alemania con Ravensburger, Schmidt y Spears, y Inglaterra con Gibsons, con Waddingtons y Jackson from London. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros autores reconocidos? Y es bien curioso porque nosotros pensamos que desde el manifiesto del posavasos, que lo vamos a hablar después, de ahí empezaron los autores. No, ya habían autores reconocidos antes. El primer autor reconocido, Georg Philipp Harzhoffer, es de la época del barroco alemán. No se sabe exactamente cuándo diseñó sus juegos, pero hay un libro que compila sus juegos que es de entre 1644 y 1649, por ahí. Esto es pleno barroco alemán. Y lo curioso es que hacía juegos que provocaban conversaciones. Eran juegos sociales, como el Once Upon a Time, como ese tipo de juegos hacía. Y juegos para reírse. Y acá, esto es un bonus, nada que ver, pero me encanta contar esto. Los alemanes no son muy conocidos por tener un sentido del humor vibrante, ¿cierto? No son las personas más risueñas del mundo, pero llevan siglos
haciendo juegos para hacer reír. Como el Lachen Lachen, como el Du lachst Tränen, Frag-Antwort-Spiel. Son juegos para conversar, juegos para reírse. Eh, es muy curioso porque lamentablemente no les nace mucho de piel. Bueno, ya, el primer juego que usa, así, el primer diseñador que usa juegos como herramienta pedagógica fue Thomas Müller, 1475-1537 vivió este señor, el padre de la gamificación. Imagínense, nosotros que hablamos de la gamificación como algo nuevo, como esta forma de incluir los juegos de mesa en espacios distintos a los lúdicos propiamente tales, como en el colegio, en el trabajo, miren de cuándo viene. Sí, es tremendo. Pero, lógicamente, no estaba sistematizado. Y por eso no tenemos, y nosotros probablemente en el mundo latino o en el mundo en español, muchas de estas cosas nunca llegaron en español, no se expandieron y quedaron ahí nomás. El primer autor reconocido en un manual de instrucciones. Christopher Wakeman con el Königspiel o Königspiel. Y es un juego que enseñaba sobre la guerra y tenía también un carácter un poco pedagógico. De hecho, de ahí se basó el famoso Kriegspiel, que lo ocuparon los prusianos en el siglo XIX, que era un gran wargame, un gran juego de guerra, para enseñarle a sus ejércitos sobre estrategia militar. Entonces, el juego de mesa como tal pasa a cumplir un rol estratégico en la geopolítica. Pero eso fue bastante después, el Kriegspiel es del siglo XIX. El primer autor de juego de guerra de cartas, Gilles de Lavoisier, y figuras prominentes. Ah, bueno, y acá una pregunta, ¿cuándo se puso el nombre en la caja del juego? No hay exactamente un registro de cuál fue el primer autor que recibió su nombre en la caja, pero lo que pasaba es que cuando había un autor famoso, como un gran ajedrecista o una figura de televisión o cualquier cosa así, se le ponía en la portada para mejorar las ventas. Entonces, no era propiamente el reconocimiento al autor, sino que era una estrategia de marketing para mejorar las ventas de los juegos. Ya, el juego moderno, gran discusión. El juego moderno, yo lo he escuchado muchas veces, el juego moderno comenzó con Catán. Es súper discutible, po. Si estamos hablando que cada uno en su época pensaba que los juegos nuevos que salían eran modernos, po. Entonces, ¿cuándo podemos decir que el juego es realmente moderno? El punto de inflexión, bueno, yo no lo he encontrado. Yo no lo he encontrado. A mí no me gusta decir que es Catán. eh, Me encanta Catán. eh, me, la industria pasó por muchos procesos y especialmente en la época de George Parker, de Milton Bradley, como a principios de los 40, años 50, se empezó a innovar mucho en el uso de materiales, en los diseños gráficos, en los gimmicks que se ocupaban para que los juegos funcionaran. Las instrucciones de los juegos, las mecánicas de los juegos, no variaron demasiado. Tenemos variados juegos de cartas, en juegos de mesa en general predominaba el azar, predominaba el uso de dados, eran bien lineales los juegos. Entonces, ¿cuándo, cuándo podemos decir que entra el juego moderno real? Cuando se empieza a innovar con las mecánicas, cuando empiezan a cambiarse las mecánicas, se empieza a estudiar sobre mecánicas, se empiezan a crear nuevas mecánicas y se olvidan del tirar los dados y avanzar. ¿Ya? Entonces, bueno, en el juego antiguo predomina el azar, siempre había una, máximo dos condiciones de victoria. Ahora, jugar un juego de Feld, que son 20 formas de conseguir puntos de victoria, eh, eso no existía antes. Y normalmente teníamos temáticas desconectadas con la mecánica del juego. Entonces, no existía ese ejercicio como que te permitía
subsumirte en el juego a través de la mecánica, el subsumirte en el tema de juego. No, eso no existía, ¿ya? Más allá de que sí existían juegos temáticos y que en el fondo buscaban que la gente se identificara con lo que se estaba jugando. Juegos de espías, juegos de películas, de todo, han existido siempre. Ya, entonces llegamos al juego moderno, que es lo que estábamos esperando, ¿no? El paradigma, el punto de inflexión. Bueno, como les decía, a principios del siglo XX encontramos, por ejemplo, los primeros estudios de diseño dedicados a crear juegos de mesa particularmente. Ahí hay una figura importantísima que es Marvin Glass, que diseñó muchísimos juegos, entre ellos el Operando, por ejemplo. Son clásicos. Nacieron de estudios de diseños dedicados solamente a los juegos de mesa. Salieron las primeras licencias de películas, de programas de televisión, de otras cosas, de libros famosos, salieron ahí. Se empezaron a masificar los campeonatos de Scrabble, campeonatos bueno, de Bridge, de otras cosas, distintas al ajedrez que ya vimos que fue en 1886 el primer campeonato. Empezó a salir publicidad en televisión, se hicieron los Spiele Magazine en Alemania, que fueron muy importantes para la masificación de los juegos, que eran compendios de juegos, donde metían todos los juegos que podían, o 50 juegos en una sola caja. Y la gente llegaba y compraba estos juegos animados porque era una buena oferta, comprar 50 juegos en una caja. Está por acá Sergio Alaván. Estrella tenía la central de juegos, ¿no es cierto? Te juntaban muchos juegos y bueno, empezaba a aparecer Dark Tower, por ejemplo, que incluía electrónica en los juegos, o empezaron a aparecer los premios internacionales, donde ahí entra Spiel des Jahres el año 79, premiando el primer juego de mesa moderno, que fue La Liebre y la Tortuga de David Parlett. Bueno, en la actualidad tenemos temáticas elaboradas, mecánicas complejas y variadas, múltiples componentes en los juegos, empresas que se dedican solamente a hacer miniaturas, empresas que hacen dados. La industria se perfeccionó a niveles que uno no se da cuenta hasta que visita ferias y cosas. ¿Cómo se da cuenta? Que cada uno hace lo suyo. Los juegos ahora tienen más control, menos azar, como que hay un poco un desprecio al azar. A mí no me gusta eso, pero bueno. Empezaron a aparecer las expansiones. Cosmic Encounter empezó a sacar expansiones en los años 80 o fines de los 70. Empezaron a aparecer las promos. Voy a comprar este juego que viene con promo. Eso es algo actual, no es algo antiguo. Aparecieron, bueno, el mundo de la tecnología invadió, digamos, las aplicaciones, las redes sociales, y el concepto de gamificación como tal, más allá de que ya les conté, de que la gamificación como tal viene mucho más atrás. Bueno, esto es un tributo a estas personas que realmente provocaron un cambio profundo en la industria de los juegos de mesa. Erwin Glonneger fue una pieza clave en Ravensburger porque fue el que llevó primero los puzzles, el Jigsaw Puzzle, desde Estados Unidos a Alemania y lo masificó. Pero además fue un gran luchador de los derechos de autor y que fueran reconocidos los autores dentro de la caja de los juegos. Es parte de los firmantes del manifiesto del posavasos. Marvin Glass, ya les conté, el creador de este estudio de diseño también, involucrado en cientos de juegos y juguetes de los años 60 en adelante. Alex Randolph, que podríamos decir el primer diseñador junto con Sid Sackson, los primeros diseñadores de juegos modernos, de juegos de mecánicas modernas, innovadoras, distintas y que lo hicieron sistemáticamente. Probablemente van a encontrar por ahí o por allá algún autor de un solo juego, pero que sistemáticamente fueron liderando la innovación en las mecánicas de juego, fueron ellos dos. Rudy Hoffman en Alemania también. Es menos conocido acá en Chile, pero también fue parte del movimiento de innovación de mecánica. Reinhold Bettel, porque fue el del manifiesto,
también con su Edition Perlhun, del pavo real, que su editorial también fue ganador del juego del año, pero del juego del año más lindo. Premios que ya no se otorgan en todo caso. Wolfgang Kramer lo pongo ahí porque es mi ídolo. Yo, la verdad, soy coleccionista de esos juegos, ganador de 5 juegos del año. Hasta el día de hoy tiene 82 años por ahí, porque tiene la edad como de mi mamá, y sigue activo. Es maravilloso, sus diseños son increíbles. Klaus Teuber lamentablemente falleció, un dentista, pero que creó el juego más vendido, el juego moderno más vendido, el Catán, que no sé cuánto llevará, 50 millones de copias vendidas en el mundo, o quién sabe cuánto más. Y bueno, Reiner Nietzsche, que hay que mencionarlo porque es el más prolífico y que cada año saca decenas de juegos. Y las editoriales clave, por otro lado, tenemos a 3M, la Minnesota Miners and Mining Company, una empresa que se dedica a hacer cosas mineras, y hizo una de las series de juegos más fantásticas, que si son coleccionistas la sabrán, que son los bookshelf de 3M, que tienen juegos maravillosos. De ahí salió el Twixt, de ahí salió el Acquire, de ahí salió el Executive Decision, miles de juegos que vale la pena tener, y además porque se ven lindos, porque se ponen paraditos en el librero. Avalon Hill, que tomaron un poco la posta de 3M, hicieron Wargames, juegos de trenes, Ravensburger, bueno, ¿para qué hablan ustedes? Probablemente reconocen gran parte de estas marcas. Esto no es una charla para gente que no conoce, digamos. Wizards of the Coast, As. Sí, el nombre es curioso. El que sabe inglés lo interpretará otro, por eso lo puse al lado. Altenburger, Strasbourg, Spielkarten o Ace, como se vendió en Chile, porque si decían que este juego es de las. Ya. Bueno, Steve Jackson Games. Todo lo que hizo Hasbro, Parker, Mattel, Mayfair y Rio Grande, que fueron los primeros en traer los diseños alemanes a Estados Unidos y venderlos como tal. Y para Chile, curiosamente, juegos le debemos mucho a los brasileños. ¿Por qué? Porque Grow Jogos e Brinquedos y Estrella se vendían en Chile. Y el primer juego de guerra que se vendía acá en Chile en supermercados no era el Ataque. El Ataque fue, no sé si copia o licencia o acuerdo, no tengo idea. Era el War y se vendía en portugués. Y uno jugaba con los ejércitos vermelhos o los ejércitos pretos. Y, y después se hizo la versión chilena, el Ataque, que todos conocemos, el Monopoly, la Gran Capital, bueno, Wow, Hobby, Grau, Plásticos Pardos, están en todo. Y los pongo acá como editorial clave porque si bien no hacen juegos modernos, porque no son de esta nueva ola de juegos, fueron esenciales para que nosotros podamos haber inventado estos juegos después. Bueno, y acá tenemos el posavasos. El señor de ahí es Ray Holbittig, el dueño de Edition Pergun, está vivo todavía, es un artesano de los juegos, hace unos juegos maravillosos. Yo invito a que lo investiguen un poco, las cosas que hace son realmente lindas. Y él dijo, un 4 de febrero de 1988, ninguno de nosotros entrega un juego a una empresa si nuestro nombre no está escrito en la caja. Y uno de los firmantes es un alto ejecutivo de Ravensburger, es Erwin Gloniger. Y eso le da impulso a la idea, porque una cosa es que hay una huelga de autores, queremos nuestros nombres, queremos, pero otra cosa es recibir el apoyo de una editorial para que eso ocurra. Y eso ocurrió. Y en el fondo Ravensburger impulsó el poner los nombres en su juego. Y aparecía al comienzo Henry Sala y aparecían todos estos autores antiguos de los que ustedes ya se perdieron la memoria, digamos. Bueno, está Wolfgang Kramer ahí, abajo a la derecha, ocupaba un lápiz azul, no negro, distintivo. Bueno, él produjo un cambio, produjo que después se crearan las asociaciones de autores, las AS en Alemania, y en el fondo Ludwig Chile le debe mucho a ese posavasos, porque se reconoció finalmente al autor dentro del juego. Bueno, la industria
fue avanzando lógicamente y ponemos acá como parte de la historia la aparición de los juegos de cartas coleccionables, que es tremendo, digamos. La industria como Wizards of the Coast salvó a Hasbro en sus últimos años. No es broma. Los números de Hasbro han estado ahí nomás, pero Wizards of the Coast, a través de Magic, lo ha ido salvando. Se formó este nuevo sistema de crear comunidades en torno a un juego, lo que es maravilloso, porque hay juego organizado, hay campeonatos más organizados. La verdad es que le debemos mucho también a los juegos de cartas coleccionables. Bueno, no todo ha sido color de rosa. En, a fines de los 80, principios de los 90 y al final de los 90 viene una crisis brutal con los juegos de mesa. ¿Por qué? Por la entrada de los videojuegos. Los desplazaron muchísimo, muchísimo. Y entonces tenemos un momento de grandes quiebras de ventas y adquisiciones, y nuestros queridos Parker Brothers fueron absorbidos por Hasbro. Milton Bradley fue absorbido por Hasbro. Coleco ya había absorbido a Seth Von Richter y también lo absorbió Hasbro. Entonces, esto de que Asmodee se está comprando el mundo, ya lo habíamos visto, ¿no? No es nada, nada nuevo, digamos. Y por último, en Alemania pasó lo mismo con Ravensburger, con Mattel, con Blatz, que también Schmidt-Spiele, una de mis marcas favoritas, quebró a fines de los 90 y salió al rescate Blatz, que era otra marca. Y como era más tradicional el nombre de Schmidt, mantuvieron Schmidt y mataron a Blatz. Cosas que pasan, digamos. Bueno, y por otro lado, ¿qué ha ido pasando ahora en los últimos años? Se ha ido atomizando el mercado de los juegos de mesa. Hay muchísimas editoriales, muchísimos autores. Los números de venta ya no son como los de antes. Antes un juego popular, un juego normal, vendía fácilmente 300.000, 500.000 unidades sin prácticamente nada de esfuerzo. Con tanta editorial, hay muchas editoriales que consideran un éxito de venta su juego cuando llegan a 10.000 unidades, cuando tienen dos reimpresiones. El mercado ha cambiado muchísimo. Y uno dirá, oye, pero estamos condenados. No, no, la industria siguió funcionando de esta otra manera, se ha ido acomodando. Las que están sufriendo más son las editoriales grandes, que han tenido que adaptarse a este nuevo mundo en que los pequeños, los autores, pueden autoeditarse más fácilmente, más fácil que nunca. Y bueno, y existen las herramientas de crowdfunding como Kickstarter o GameFound o cosas así, que hacen que hasta el más pequeño tenga las herramientas para poder crear su propio juego y venderlo. Ahora, una cosa es crear un juego y otra cosa es poder venderlo. Y ahí sí que tienen ventaja las otras porque tienen más canales y más fuerza para hacerlo. Estos son parte de los desafíos que vivimos ahora. Bueno, acá está el panorama actual de los juegos de mesa. Tenemos una industria valorada en 14.370 millones de dólares al año pasado, con un crecimiento anual de un 10,58% y con una proyección de casi duplicar su valor, o más de que duplicar su valor al año 2032. Es una industria que está boyante. En Essen ahora, el de este año, se batió el récord de visitantes, y eso que llovió todos los días, fue un desastre, y se calculaba que habían ido 320.000 personas. Es una locura, es una ciudad entera, digamos, está el cantero. Sí. Y bueno, ¿qué se está dando entonces? Que dentro de esta industria se está dando lo que se llama una fatiga digital, en el sentido de que los juegos de video llegaron a un punto en que se hacen millones y no tienen visibilidad, o es muy difícil, salen mil y mil y solamente un poco reciben reconocimiento. Ojo, que eso podría ser algo que llegue a pasar acá, digamos. Y bueno, la pandemia afectó mucho la forma en cómo nos relacionábamos con los juegos. Empezaron mucho la proliferación de juegos para un solo jugador. Y bueno, las plataformas como Kickstarter ayudaron un poco a que estos juegos llegaran directo a la casa y uno no llegara a la tienda. Entonces, hay un cambio que estamos viviendo y que todavía no nos hemos podido adaptar bien. Bueno, ahí están los desafíos del crecimiento. Demasiados juegos, más de 5.000 juegos al año. Para que se hagan una idea,
a fines de los 90 se hacían de a cientos juegos distintos al año, pero más cercano a los 100 que a los 1000. Acá estamos hablando de 5000 juegos al año y es un gran desafío que el mercado incorpore todos esos juegos. Eh, También pasaba antes, pero ahora se nota con más fuerza que el marketing supera la calidad, porque tenemos muchísimos juegos muy buenos que pasan inadvertidos, porque no tienen visibilidad, porque no tienen marketing, y hay muchísimos juegos muy malos, aunque el término malo siempre va a ser subjetivo, que como tienen más visibilidad, se venden mejor. Y bueno, y hay un desafío propio para Chile, que es que los canales de venta de juegos de mesa en Chile son demasiado estructurados, hay poca variedad, hay poca innovación en cómo y dónde se venden los juegos, y yo creo que para ir ampliando el universo de mercado hay que buscar canales distintos. No les voy a dar idea, me las estoy guardando todas para mí para yo hacerme millonario, ¿ya? Pero algún día. Bueno, ¿qué viene? La integración electrónica, bueno, ya tenemos aplicaciones y cosas así, pero ¿qué vamos a ver? ¿La inteligencia artificial jugando con nosotros? ¿Cómo hacer esa interacción? ¿Quién sabe? Con estos anteojos especiales y que uno mueve las manos y quizás uno pueda interactuar. eh, una SAS o un Ludichile para ilustradores, para desarrolladores, quién sabe, cómo se irá a organizar después, y juegos un poco más amigables con el medio ambiente. Ahora, no sé si se dieron cuenta que el plástico que se ocupaba para recubrir los juegos lo están eliminando. Mucha gente se queja porque los juegos llegan un poquito dañados, medio rayados, y son cosas que pasan, digamos, pero yo encuentro que es un cambio que tenía que ocurrir. Bueno, ahí hay gente que no le gusta, sí, es verdad, hay diferencias de opiniones. Bueno, ya, esto es un bonus. El primer juego en el espacio, ¿ya? En el año 70 se viajó el primer ajedrez afuera y se jugó el primer juego de ajedrez del mundo. Y hay un Togis Kumalak, ¿quién sabe cómo se pronuncia eso? El juego nacional de Kazajistán fue enviado al espacio y está ahí dando vueltas como símbolo nacional. Bueno, ese es el recorrido que quise mostrarles. Espero que les haya gustado. Eso, muchas gracias. Gracias. Hola, buenas. En la diapositiva donde habla de qué va el futuro de los juegos de mesa, habla de la inteligencia artificial como dummy, ¿no? Mi pregunta es, si comenzamos a integrar este tipo de tecnología dentro de los juegos de mesa, ¿qué separaría el juego de mesa con los juegos de video? La verdad es que no sabemos. La línea divisoria el futuro nos dirá. Yo estaba inventando cosas ahí, porque no he visto todavía una inteligencia artificial que funcione como debe, más allá de que todos, o muchos acá juegan en Board Game Arena, y que uno ya puede en muchos juegos jugar contra el computador, y eso existe desde siempre, con las aplicaciones y todo eso, pero que se integre a tu propio juego una inteligencia artificial. ¡Oh, faltó Lucho! Ya, bueno, prendamos el computador y que juegue el computador por él. Podría ser, podría ser. No, no sé para dónde va. Me encantaría llegar a ese momento y poder verlo. Pero claro, el desafío digital está recién comenzando. La inteligencia artificial abre eh, cosas que todavía no sabemos cómo abarcar. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Acá. Hola, muchas gracias por la presentación. Muy interesante y entretenida igual, muy lúdica. Mi pregunta tiene que ver con toda esta oleada que hay con el Creative Commons. ¿Cómo se inserta en el presente? ¿Cómo usted lo ve en el futuro? El elaborar juegos con esta forma de socializar un poco los conocimientos y estos dispositivos lúdicos. Eso. El Creative Commons o el no Creative Commons también.
dónde queda el derecho de autor protegido y hasta dónde quiero yo compartir mi conocimiento o mi autoría frente al resto. Es un tema que es total y absolutamente personal, porque depende de uno el hasta dónde quiere compartir su creación y hasta dónde quiere dejar que ésta llegue. Y hay distintos tipos de niveles de protección. Hay algunos que son para uso comercial, que es la más abierta, hay otras que están limitadas a que tú tienes que reconocer al autor en su trabajo. Hay otras que son totalmente estrictas y que no se pueden entregar. Entonces, el desafío del Creative Commons yo creo que va por otro lado y es más delicado todavía y que también tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con el uso de cómo se alimenta la inteligencia artificial para crear cosas que pueden ser cosas tomadas de información o de creaciones de autores y que la inteligencia artificial lo mezcla así un poco y sin acreditar a nadie, ¡pum!, saca esto. Pasa con los artistas especialmente. Ahora tener una ilustración bonita es tan fácil que, bueno, digamos, está todo el mundo temblando. Yo soy abogado y también temblo, digamos. Me va a llegar un computador a litigar en un juicio, y puede ser. Entonces, estamos en un momento maravilloso de la historia, pero que representa desafíos con muchas respuestas inconclusas. Yo creo que deberíamos tender los seres humanos a defender lo nuestro, digamos, pero armonizándolo. No sé cómo hacer. La verdad es que es tremendo, tremendo.